Hoy continuamos con nuestros estudios de Apocalipsis y el jinete del caballo negro de Apocalipsis. Vamos a estudiar este tema tan importante para continuar con esta serie de los 4 jinetes de Apocalipsis. Hoy estudiaremos uno de los pasajes más importantes de la profecía bíblica. Vivimos en tiempos donde la economía mundial es inestable, los alimentos aumentan de precio, hay guerras, crisis financieras, inflación, incertidumbre. Y la Biblia ya había advertido que durante la futura tribulación vendrá una crisis mundial jamás vista. El caballo negro no representa solamente hambre física, representa juicio divino sobre una humanidad rebelde. Pero antes de continuar, debemos entender algo importante. Nosotros debemos entender que los juicios de Apocalipsis caerán sobre el mundo incrédulo, ya que los creyentes serán tomados en el arrebatamiento antes de que se empiecen a abrir los sellos, antes de que empiecen los juicios de Dios sobre la tierra. Este mensaje no es para producir miedo, sino urgencia espiritual. Abramos nuestras Biblias en Apocalipsis 6, del 5 al 6. Dice así: Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: Ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano, y una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. ¿Cuál es el contexto profético del caballo negro? El caballo negro aparece cuando Cristo abre el tercer sello. Esto sucede después del caballo blanco y después del caballo bermejo. El orden es importante. El caballo blanco representa al falso Mesías, el anticristo trayendo falsa paz. El caballo rojo representa guerra mundial y derramamiento de sangre. Pero el caballo negro representa hambre, colapso económico, escasez, desesperación mundial. La guerra destruye economías, la destrucción produce hambre, y el hambre trae sufrimiento masivo. La tribulación será un tiempo real y literal. No es simbología solamente, será un juicio literal sobre la tierra. El color negro representa dolor y hambre. En la Biblia el color negro muchas veces representa luto, aflicción, juicio, desesperación. En el libro de Lamentaciones 5:10 dice: Nuestra piel se ennegreció como un horno a causa del ardor del hambre. Este caballo negro muestra un mundo sin estabilidad, sin abundancia, sin paz, sin esperanza. El pecado humano llevará al mundo a una crisis global. La humanidad quiere un mundo sin Dios, pero terminará experimentando las consecuencias de rechazar a Dios. La balanza en su mano. La Biblia dice: y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. La balanza representa racionamiento, escasez, control económico, alimentos medidos cuidadosamente. En tiempos normales la comida se compra libremente, pero durante la tribulación la comida será limitada, pesada, medida, controlada. La humanidad llegará a una pobreza extrema. Muchos estudiosos relacionan esto con sistemas económicos globales, control financiero, dependencia total del sistema del anticristo. Más adelante Apocalipsis hablará de la marca de la bestia y control para comprar y vender. El mundo se dirige hacia sistemas centralizados. La tecnología actual demuestra que el escenario profético ya puede existir. 1 denario por trigo. En tiempos bíblicos, 1 denario era el salario de un día completo de trabajo, pero aquí la Biblia dice 2 libras de trigo por 1 denario, es decir, una persona trabajará todo el día solo para conseguir alimento básico. Esto representa inflación extrema,
pobreza global, crisis económica mundial y la cebada era alimento inferior normalmente usado por personas pobres. El cuadro es aterrador. Familias trabajando sola para sobrevivir. La humanidad confió en gobiernos, economía, tecnología, riquezas, sistemas humanos, pero nada podrá detener el juicio de Dios. No dañes el aceite ni el vino. Esta parte ha sido debatida por muchos estudiosos. Algunos creen que representa desigualdad económica, ricos sobreviviendo mientras pobres sufren. Otros creen que Dios limita parcialmente el juicio, pero el punto central es este. El juicio será severo, pero aún controlado por Dios. Nada ocurre fuera de su soberanía. Aunque el mundo parezca fuera de control, Dios sigue teniendo autoridad absoluta. Jesucristo abre los sellos. Sigue Cristo teniendo el control de todo. Él sigue en el trono. El pecado es la raíz del juicio. La tribulación será consecuencia de una humanidad rebelde. El hombre moderno rechaza a Dios, normaliza el pecado, ama más las tinieblas que la luz, pero el pecado siempre produce destrucción. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. El caballo negro nos recuerda que el pecado destruye sociedades completas. La esperanza del creyente no está en llegar a este punto, sino está en el arrebatamiento antes de que se abran los sellos, antes de que empiece la ira de Dios. Desde la perspectiva bíblica, el creyente no pasará por la ira de la tribulación. En primera epístola a los Tesalonicenses 5:19 dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y la primera epístola de los Tesalonicenses 4:16 al 17 enseña el arrebatamiento de la iglesia. Cristo viene por su pueblo. La pregunta no es ¿cuándo vendrá la crisis? La pregunta es ¿estás preparado para encontrarte con Cristo? El caballo negro nos enseña que el juicio de Dios es real, que el pecado destruye y que el mundo se dirige hacia un colapso espiritual y moral y que solo Cristo puede salvar. El mundo busca seguridad en dinero, sistemas, gobiernos, tecnología, pero la verdadera esperanza está en Jesucristo. Hoy todavía hay gracia, hoy todavía hay salvación, hoy todavía Cristo llama al arrepentimiento. Segunda epístola de los Corintios 6:2 dice, he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. No esperes a los juicios de Apocalipsis para buscar a Dios. Ven hoy a Cristo, porque el mismo Jesús que abrirá los sellos, hoy todavía extiende sus manos para salvar. Que Dios los bendiga.